tercera cápsula, en la cual se concatenará todo lo visto en las cápsulas anteriores. Primeramente, veremos el método general de la investigación de operaciones. Para esto, realizar una investigación de las operaciones es observar y descubrir aquellos elementos a considerar para tomar una decisión. Normalmente se tienen por lo menos dos, pero habitualmente muchas posibilidades de acción. El método general de la investigación de operaciones es el proceso de construcción y especificación de un modelo cuantitativo de decisión. Como proceso, tiene que pasar por diversas etapas en donde el común denominador es que todo se refiere a números que buscamos y otros que tenemos, para lo cual las etapas son: como primera etapa tenemos a la definición del problema, que se refiere a la narrativa del mismo, que envuelve la toma de decisión. La segunda etapa es construir el modelo para extraer los elementos estructurales de la toma de decisión. La tercera etapa es obtener la solución del problema, donde se analizan diferentes escenarios de solución al problema. En este punto nos detenemos debido a que no nos podemos quedar con la primera solución, sino que tenemos que buscar alternativas favorables e identificar riesgos. Supongamos que con el ejemplo de ¿cuántas camisas blancas y rojas tenemos que producir, considerando que solo tenemos una capacidad de producción de 20 camisas diarias? La solución podría ser producir 5 rojas y 15 blancas, pero dicha solución tiene riesgos y también oportunidades que se deben de descubrir y describir, y a partir de ello configurar un mejor escenario. Por otro lado, la validez del modelo se refiere a verificar que sí se cumplieron las restricciones, si se hizo un escenario basado en el análisis de riesgos y oportunidades. Con base en todo lo anterior, implementar los resultados. Específicamente, la estructura a seguir para poder construir el modelo y resolverlo es la siguiente. El planteamiento verbal es la narrativa del propio problema, es decir, describirlo. Del problema se identifican las variables de decisión que responden al interrogante. ¿Qué está buscando decidir la organización? Para lo cual son variables, porque están en función de los siguientes elementos. Las restricciones, que son el conjunto de límites y requerimientos que están inmersos en aquellas variables de decisión identificadas. Como las variables pueden asumir muchos valores que cumplen con las restricciones, se requiere de un elemento adicional para poder identificar la solución adecuada. El objetivo, que es el parámetro que indica la mejor solución posible, ya sea maximizar o minimizar, es decir, los mejores valores obtenidos de nuestras variables de decisión. Con base en todos los elementos identificados anteriormente, se procede a plantear la expresión simbólica o matemática de programación lineal. Número 1. Conjunto de funciones de restricción. Número 2. Función objetivo. A continuación, veremos conceptos vistos anteriormente de manera más particular, con sus respectivas definiciones. Las variables de decisión son los valores que se buscan en la toma de decisiones. Como ejemplo, tenemos cuántas camisas blancas y cuántas camisas rojas. Las variables de decisión, en este caso, serían determinar la cantidad de camisas rojas y la cantidad de camisas blancas a producir. Es un problema de toma de decisiones. ¿Cuál es el mejor plan de producción? Entonces, se debe de identificar las variables que circunscriben a la decisión. ¿Qué decisión debe de tomarse para lograr el mejor beneficio? Siguiendo el ejemplo, ¿cuántas camisas rojas y blancas tengo que producir con el menor costo posible? Ahora bien, la solución óptima, es decir, los valores de las variables de decisión, deben cumplir un conjunto de restricciones. Las restricciones limitan o reducen el grado en que se puede perseguir el objetivo. Es decir, un ejemplo de esto sería que las restricciones indican: no puedes producir más de 25 camisas, sean rojas o blancas. Dicho lo anterior, las restricciones pueden ser solo de 3 tipos: requerimientos, limitaciones e igualdades. Los requerimientos marcan el límite inferior para
es decir, el valor debe ser al menos tan grande o igual como, y se representa por el signo de mayor que o igual que, un determinado valor que se dará. Siguiendo el ejemplo de todas las cápsulas, supongamos que Mercadotecnia determina que hay un cliente que quiere al menos 10 o más camisas, sean rojas o blancas. Entonces, el requerimiento es producir por lo menos 10 o más de 10 camisas, sean rojas o blancas. Por otro lado, las limitaciones que nos dan el límite superior se representan por el signo menor o igual que. Significa no más o igual que. Por ejemplo, supongamos que la capacidad de producción es de hasta 10 camisas rojas. Entonces, la limitación solo opera para las camisas rojas y se expresaría cómo se podrán producir 10 o menos camisas rojas. Y por último, la igualdad puede ser en el caso que tengamos que producir un número exacto de camisas. Mientras más igualdades, menos flexibilidad va a tener nuestro problema. Entonces, si ya tengo un grupo de restricciones, ahora se deben de encontrar soluciones factibles. Esto es, soluciones que satisfacen todas las restricciones al mismo tiempo. Continuando con el ejemplo, en el caso del requerimiento, se pueden producir 10, 11, 12, 13 o más camisas blancas y 10, 11, 12, 13 o más camisas rojas, pero de las rojas hasta 10. En el caso de la limitación, se podrían producir de 1 hasta 10, y el mismo caso para las camisas rojas. En el caso de la igualdad, tendría que ser un número exacto. En este caso, el ejemplo nos dice que pueden producirse 3 camisas blancas y 9 camisas rojas. Ahora bien, para saber cuál es la mejor solución de las encontradas factibles, tenemos que retomar el objetivo, que solo puede ser de dos formas: maximizar o minimizar. En el caso de las camisas, para maximizar podría ser buscar un plan de producción que nos dé la mayor utilidad posible. Y en el caso de minimizar, podría ser buscar un plan de producción que tenga el menor costo. Entonces, al buscar el objetivo se obtienen dos valores interdependientes: el valor óptimo, que se encuentra vinculado a la solución óptima. El valor óptimo es un solo dato vinculado al objetivo. El máximo valor, por ejemplo, podría ser la utilidad, o el mínimo valor, por ejemplo, el costo. El valor óptimo por cómo se obtuvo con un modelo matemático. Por otro lado, la solución óptima es el conjunto de valores numéricos asignados a las variables de decisión, y son los números que estábamos buscando. Es el mejor resultado posible atendiendo a las restricciones, pero también al objetivo. Cabe destacar que esta solución óptima fue obtenida de las soluciones factibles. Esta es una de las soluciones factibles. Esta solución pueden ser dos variables o más, pero el valor óptimo solo será un valor, que puede ser maximizar o minimizar. Sé que es la solución óptima porque me da el valor óptimo, y sé que el valor es óptimo porque se sustenta en la solución óptima. Por ejemplo, para seguir el caso de las camisas, supongamos que el objetivo es maximizar. La solución óptima podría ser producir 9 camisas blancas y 5 rojas, porque me dará el mayor valor óptimo, que pudiera ser 15,000, por decir algo. Pero si por otro lado el objetivo es minimizar, mi solución podría ser producir 9 camisas blancas y 5 rojas, porque me arrojará el menor costo. En conclusión, las variables de decisión deben de cumplir con restricciones para poder obtener la solución factible, y al buscar el objetivo se obtiene el valor y la solución óptima.